Bueno, los que quieren permanecer en la charla, ahora comenzamos a grabar, así que se pueden quedar o se pueden retirar, ¿sí? La charla va a estar grabada y después la subiremos por alguna de las plataformas que tenemos disponibles. No, antes de empezar, y bueno, no quiero extenderme con esto, ustedes tienen una semana para, lo importante es hacer un seguimiento. Tienen el tema, el martes se da la parte teórica, es todo asincrónico. Nosotros el año pasado, el semestre pasado, hicimos todo asincrónico, salvo la reunión con los ayudantes, era asincrónica. Creo que en este tiempo de virtualidad hay un tiempo que es un trabajo de ustedes, mucho trabajo de ustedes. El nuestro es darle las herramientas para que lo hagan. Y bueno, seguir trabajando de esta manera. Tienen el martes la teoría, hoy la práctica. Se supone, hoy en la parte, en las consultas, observé que hicieron consultas sobre la práctica, que vamos a estar viendo hoy, que la práctica 3, se preguntaron sobre marco cerrado, preguntaron sobre tipos de vinculación, preguntaron también sobre sustentación, así que como evidentemente hay un seguimiento y hoy nos encontramos con la práctica, con ese conocimiento que ustedes ya tienen, que han leído. Y bueno, y después en el encuentro con... Pero bueno, vamos a ir charlando, ¿sí? A ver qué manera podemos manejar el parcelito. Uy, llegamos a 100. Claro, cada profesor trabaja... Sí, es importante la asistencia porque es importante. Nosotros recuerden que, no sé si estoy siguiendo el hilo de Marina, recuerden que hay una nota de concepto también que va a formar parte de la entrega. Por eso es importante también la presencia de ustedes en las reuniones en particular con los ayudantes, ¿sí? Con los ayudantes es el que ustedes tienen el vínculo más fuerte. Bueno, no me quiero extender con esto, que después lo podemos tratar en otro tema, porque tenemos media horita. Vamos a empezar con la práctica 3. Para la práctica 3 ustedes tienen videos, ¿sí? Que ustedes encontraron en la página de YouTube nuestra. Hay apuntes. Hay un apunte que es sobre el cual le voy a estar trabajando ahora, la presentación, hay un apunte de una explicación del trabajo 3A y 3D, que es del ingeniero Zangara, y sobre ese voy a estar haciendo mi presentación, ¿sí? Para que ustedes puedan seguir y puedan seguir el tema. Yo a partir de este momento no sé por qué, pero no lo veo, ¿sí? Así que si alguien hace algún tipo de comentarios en el chat, les voy a pedir que me lo repliquen, porque no se me pone la pantalla completa y no puedo, no sé por qué estoy haciendo. No bueno, te preocupes, Cecilia, ¿sí? No te preocupes del chat que yo te lo manejo. Bárbaro. Listo. Bueno, como hoy vieron en la consulta, lo que vamos a estar manejando es, a partir de ahora, ustedes vieron en la práctica 1 y 2, todo lo que hacía referencia a fuerzas, distintos sistemas de fuerzas. Ahora esas fuerzas las vamos a referenciar con respecto a cuerpos rígidos, que es lo que nosotros vamos a estar llamando chapas, ¿sí? Estas chapas, que ustedes vieron hoy también, esas chapas, cuando uno las considera, aparte que esas chapas van a estar cargadas por fuerza, esas chapas tienen grados de libertad, ¿sí? ¿Y cuáles son los grados de libertad? Son los movimientos que están permitidos sobre esas chapas, y esas chapas, los movimientos que están permitidos es un movimiento de traslación, según el eje Y, con respecto al eje X, y también van a poder rotar. Pero nosotros, como estamos hablando de estructuras, que las estructuras tenemos que lograr que sean estables, le vamos a tener que incorporar vínculos. Y vimos recién, que ustedes lo vieron y preguntaron cómo se dibujaban esos vínculos, ¿sí? Tenemos distintos tipos de vínculos. Nosotros generalmente, en principio, si tenemos una chapa, lo vamos a vincular con vínculos externos. ¿Para qué son los vínculos? Para evitar que esa chapa tenga ese tipo de movimientos, que fueron los que vimos recién. Tenemos los vínculos de primera especie, los de segunda especie y los de tercera especie, ¿sí? Los de primera especie restringían un grado, ¿se acuerdan? Que alguien preguntó que era el triangulito con una línea abajo, o una bielita, o como si fuese un patín.
los vínculos de segunda especie, que son los que restringen dos movimientos, y los de tercera especie, que son los empotramientos, los de tercera especie. Entonces yo a esta chapa la voy a empezar a restringir movimientos. Si yo le pongo un vínculo simple, ¿qué pasa con esta chapa? Esta chapa se va a seguir moviendo porque se va a poder desplazar en este sentido. Si le coloco otro, se va a seguir desplazando en este caso. En cambio, si ahora coloco uno más, en este caso, ¿qué pasó? Si esto se desplazaba, esta me lo detiene. Entonces logré que la chapa se detenga, ¿sí? Y es lo que tengo que lograr. Nosotros, de esa misma chapa, esos vínculos simples, que cada uno restringe 1 grado, y entonces nosotros habíamos visto que las chapas tenían 3 grados de libertad, se podían desplazar en cualquier sentido y girar, ¿sí? 3 grados de libertad. Esos 3 grados de libertad yo los tengo que restringir a partir de vínculos externos, y en este caso, como son 3 movimientos permitidos, 3 grados de libertad, 3 vínculos externos que tendría que colocar, que en este caso los 3 serían correctos, ¿sí? Fíjense que las 3 chapas son 3 chapas que están aisladas y las 3 tienen vínculos simples. Cada uno de estos vínculos simples restringen 1 grado. Entonces diríamos que evidentemente las 3 estructuras, yo lo que tengo que lograr es el balance, que las restricciones de vínculo y los grados de libertad sean iguales. Entonces diría, en principio, que son isostáticas. Isostáticas es lograr esto, vínculos igual a grado de libertad. Si yo tengo las restricciones de vínculos es menor que los grados de libertad, estoy hablando de que tengo un sistema hipostático. Y si tengo al revés, que las restricciones de vínculo es más grande que los grados de libertad, en ese caso tengo hiperestático. Nosotros siempre vamos a tratar de hablar de estructuras isostáticas, ¿sí? Entonces, estamos bajo la presencia de esto, ¿sí? Las 3 chapas serían isostáticas. Pero ¿qué pasa si ahora analizamos qué sucede con los movimientos de esta chapa? Fíjense, si esto el profe hoy había pensado que esto había rueditas, ¿sí? Rueditas acá había, en todos los vínculos simples, y es como si fuese un patín. ¿Qué le va a pasar a esta estructura? Esta estructura se va a desplazar en ese sentido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se puede? Ay, perdón, no sé. ¿Se puede acceder a este material? Sí, acaba de decir que está en la página de cátedra. Sí, se puede. Bueno, la vinculación en este caso, entonces habíamos dicho que hay vinculación aparente. Más allá de que nosotros decíamos que era isostática, no hemos logrado que la estructura sea estable. ¿Qué pasa con este otro caso, el segundo que nosotros teníamos? Donde todos los vínculos concurren en un punto, ¿sí? Los vínculos simples. En este caso, si nosotros pensamos que esto también son rueditas, ¿sí? Esto se desplaza en este sentido, se desplaza, fíjense que se generan como vectores de desplazamientos en esto. Esta estructura lo que va a hacer va a girar, ¿sí? Entonces tampoco hemos logrado que esta estructura sea estable. Entonces decimos que hay vinculación aparente. Y lo mismo, en cambio, en este otro caso, la vinculación, no hay vinculación aparente, está bien sustentada y la estructura es estable, ¿sí? En este caso hemos logrado, al no estar alineados vínculos, no cortarse en un punto, logramos que la estructura sea estable. Eso es como un concepto básico, como para entender qué es lo que tenemos que observar cuando vemos estos vínculos, estas estructuras, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, el siguiente análisis, este es un triarticulado, ¿sí? Una estructura que se supone que, bueno, si ustedes leyeron, se supone que ya es estable. Pero bueno, vamos a hacer el análisis, cómo lo vamos a interpretar, porque nos va a servir para lo que nosotros vamos a hacer en la práctica. Este es un triarticulado, ¿sí? Son 2 chapas vinculadas, ¿sí? Con una rótula, que es un vínculo interno. Y tenemos la sustentación a tierra, es a través de unos vínculos dobles, ¿sí?
Entonces, siempre cuando suceden estas situaciones, lo que tenemos que, bueno, primero vamos a analizar si el balance, ¿sí? Si es isostático. Ya habíamos dicho que es un triarticulado, y como no están alineados, ¿sí? El punto A con el C no están alineado con B, es isostático y está, se supone, en principio, está bien, es estable, ¿sí? Eso ya lo sabíamos. Y entonces tenemos 2 chapas, 3 grados de libertad cada chapa, ¿sí? Entonces, 3 por 2, 6. El sistema tiene 6 grados de libertad. Los vínculos externos, tengo 2 vínculos dobles. Restringen cada uno de ellos 2 grados de libertad. Entonces, tenemos 2 por 2. Por eso, 4 restricciones de vínculos por vínculos externos. Y tenemos una vinculación entre la chapa 1 y la chapa 2. Y eso restringe 2 movimientos, por lo tanto tenemos una articulación intermedia y 2 restricciones. Llegamos a 2 restricciones de vínculos por vínculos internos. La suma es 6, que es igual a los grados de libertad, se supone que es isostática. Cuando vamos a analizar estos sistemas, lo que vamos a tener que pensar es que, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a imaginar? Es que esto, la barra, la chapa AD, es como si fuese un puntal, ¿sí? En realidad esto se representa como una biela también. Podríamos tener una articulación y una articulación acá tenemos, y es la representación de la biela, que si remitimos hoy a lo que explicó el profesor, que la biela también es un vínculo simple, lo reducimos a un vínculo simple. Entonces, esa chapa 1 quedó reducida en este vínculo simple, por lo tanto la chapa 2 tiene restringido en 2 movimientos y un vínculo simple. Por lo tanto, la estructura es isostática, ¿sí? Muy bien. Bueno, y acá puse 2 ejercicios de la práctica, del trabajo práctico A, que es el 1 y el 5, ¿sí? El análisis es muy parecido al que vimos recién, es decir, que cuando vamos a pensar, siempre lo primero que vamos a hacer es el balance, y después pensar cada una de las chapas cómo actúa sobre las otras, ¿sí? Entonces, en principio, en este caso tengo 6 chapas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapas. Por lo tanto, hay 3 por 6. ¿3 por qué? Porque cada una de las chapas restringe 3 grados. Por 6, 18, ¿sí? Los vínculos externos son todos estos, ¿sí? Tengo en A, en G, en H y en I. Son de segunda especie. Por lo tanto, tengo 4 vínculos externos y 2 restricciones, ¿sí? Que cada uno. Entonces tengo 4 por 2, 8, ¿sí? Vínculos internos tengo en B, en C, en D, en E y en F. Cada una me vincula 2 chapas. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, las restricciones de vínculos son 2. Y tengo 5. 5 vínculos internos. 5 por 2, 10, ¿sí? Si sumo los vínculos externos más los vínculos internos, me da 18. Por lo tanto, los grados de libertad es igual a los vínculos internos más los vínculos externos. Entonces, se presume que también es isostática. Ahora vamos a ver si está bien o mal sustentada, ¿sí? O es estable o inestable. ¿Cómo la vamos a pensar? ¿Alguien se anima a decirme, en principio, cómo las pensaría? Si nos remitimos a lo que vimos recién. ¿Qué pasa con la barra 1, con la chapa 1? Con la chapa 3, con la chapa 5 y con la chapa 6. ¿Cómo lo podemos pensar? Se transforman en un vínculo simple. Claro, ¿por qué? Porque cada uno es como estas barras fueran bielas, ¿sí? Bielas. Y como habíamos dicho recién, la forma de representar una biela o un puntal es como si tuvieses algo que te lo sostiene, ¿sí? Así y así. Eso lo podemos representar por vínculos simples. Perfecto.
¿sí? Entonces reducimos, la idea es empezar a reducir, analizar desde afuera hacia adentro y empezar a reducir la estructura. Y en este caso lo que hemos logrado es que lo reducimos a un sistema de 2 chapas. Y ahora estas 2 chapas queremos saber si está bien o mal sustentada. Entonces, fíjense que en este caso particular, lo que sucede es que el vínculo simple que está en B, su dirección está marcada en este sentido. Y en el 2, sí, perdón, sería el C, está marcada en este sentido. Entonces, donde se cruzan, ¿sí?, ambas, tendríamos como si fuese un vínculo doble, ¿sí? Por lo tanto, sucede exactamente lo mismo. Esta chapa está vinculada con un vínculo doble, es la representación esto de un vínculo doble. Por lo tanto, la chapa 2 con respecto a la chapa 4 la podríamos pensar también como un vínculo simple. Y al no estar, y lo reduje a una chapa donde los 3 vínculos, en este caso, no están alineados, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si esta pata, en vez de estar así, como está acá, hubiese estado acá, paralela a esta? ¿Sí? Si hubiese estado paralela ahí, en este sentido. Este vínculo hubiese estado acá. ¿Qué hubiese pasado con la estructura? ¿Qué les parece? Si esto hubiese estado acá. En este caso, si la barra hubiese estado en... A ver, ¿alguien dijo algo? ¿Alguien dijo algo? Se podría desplazar horizontalmente, dice Alejo. Perfecto, exactamente. Se podría desplazar horizontalmente, entonces, en ese caso, no hubiese sido estable. Pero en este caso, como la barra está inclinada, salvamos esta inestabilidad y logramos que la estructura sea estable, ¿sí? Bien, muy bien, Alejo. Bárbaro. Ahora vamos a analizar este otro. ¿Qué pasa? Entonces, en este caso era estable. ¿Qué pasa acá? Vuelvo a pensar exactamente lo mismo. Tengo 3 chapas, vamos a hacer balance, 3 chapas, por lo tanto, el sistema completo tiene 9 grados de libertad. Tengo un apoyo doble y un apoyo de tercera especie, que el apoyo de tercera especie restringe 3 grados, entonces tengo 2 más 3, 5 vínculos externos, y vínculos internos tengo un mecanismo de corte, ¿sí?, que es este, que es el que tengo en C, una articulación, una rótula, ¿sí?, es una bisagra, que es la que tengo en D, esto puede ser así, ¿sí? Entonces tengo 2 vínculos, cada uno de ellos, más allá que sean distintos, restringen 2 movimientos. Entonces tengo 2 vínculos internos y 2 grados de libertad. Por lo tanto llegué a 9, ¿sí? Vínculos internos más vínculos externos, 9 igual a los grados de libertad, se supone que es estable. Se supone que es isostática, perdón. ¿Cómo analizo de nuevo esto? Lo pienso de la misma manera. Siempre voy a analizarlo desde los extremos en general. Esta chapa, la chapa 1, es fija, ¿sí? Está fija. Voy a empezar desde el otro extremo, ¿sí? Porque no quería meterme en esto, porque acá se lleva a un vínculo de segunda especie, donde es un empotramiento viable. Voy a empezarlo al revés, por 3, ¿sí? Si lo empiezo por 3, a analizar, ¿qué decíamos? Esto, de nuevo, sucede exactamente, un vínculo doble y una articulación intermedia, lo voy a suponer como un vínculo simple, ¿sí? ¿Sí? Es una bielita, es una biela, ¿sí? Esto se reduce a una biela, entonces quiere decir que es un vínculo simple que actúa sobre 2, por lo tanto, ¿qué le sucede a esta estructura? ¿Qué le pasa a esta estructura? ¿Alguien se da cuenta? ¿Qué le va a pasar a esta estructura? ¿Qué le va a pasar a la chapa 2? La chapa, presten atención, la chapa, el vínculo que está en D permite este movimiento, ¿sí? Permite deslizamientos en este sentido, aparte del giro, ¿no? Se puede desplazar. En cambio, esta rótula, este mecanismo de corte, ¿qué tipo de movimientos permite? También permite este movimiento, permite así, se mueve así. Entonces, como si tuviese un patín, ¿sí?
toda esta chapa se va a trasladar sin ningún tipo de control. Entonces, por lo tanto, esta estructura es inestable, ¿sí? Muy bien. Quiero ver, a ver la hora. Uy, ya estamos, bueno, se me fue el tiempo, perdón. Bien, tenemos este otro por explicar, lo voy a hacer muy rápido para entrar con los de estructura, me quedan 4 minutos, así que en este caso tenemos un sistema que son 6 chapas, una chapa, 2 chapas, 3 chapas, 4, 5, 6 chapas. Lo voy a poner acá, que están dibujadas, ¿sí? Tengo 6 chapas. Pero, ¿qué podemos observar de cada una de? Bueno, 6 chapas, 2 apoyos externos, 4 grados, 7 articulaciones intermedias, 7 por 2, 14, 14 más 4, 18, 18 es igual a los grados de libertad, se supone que es isostática. Pero ahora tenemos que ver si está bien o mal sustentada. Siempre lo voy a analizar desde los extremos para ver en general qué comportamiento tiene, y lo que podemos ver es que estas dos chapas, la S1 y la S2, si las pensamos separadas, a ver, voy a correr esto, que tengo acá una cosa, si la pensamos así, ¿qué es lo que pueden ver? Tengo una chapa, una articulación, una chapa que está articulada, y ambas tienen un vínculo doble. ¿Esto qué es? Es un triarticulado, que es una estructura que es isostática, ¿sí? Que es estable. Por lo tanto, al ser estable, como esto que tengo abajo es estable, ¿en qué se transfiere en el resto de la estructura? Se transfieren, a ver, ahí está, se movió, se transfieren como si fuese en 2 apoyos, se vuelve, se replica esta condición que teníamos en los extremos A y B, se replica hacia D y E, ¿sí? Entonces, al ser estable, me quedan apoyos dobles, en vez de lo que teníamos recién, apoyos simples, me quedan apoyos dobles, y vuelve a pasar lo mismo con la chapa 3 y la chapa 4, donde se vuelve a repetir el triarticulado, y en G y H se vuelve a repetir los apoyos dobles, porque esto, como al ser rígido, al ser estable, me sostienen la estructura, ¿sí? No puede desplazarse en ningún sentido, y entonces la estructura termina siendo, porque nuevamente en este punto se reduce a una estructura estable, entonces quedó en una estructura estable, perdón. ¿Sí? Vamos a ir, quiero ir para atrás. ¿Alguna pregunta sobre de estos ejercicios? ¿Quedó pendiente? ¿Nada? No, ninguna pregunta. Muy bien. Bien, y ahora hago una vuelta rápida para la práctica 3B, ¿sí? En la práctica 3B lo que vamos a hacer es sistemas de chapa, y son sistemas o chapas, en este caso de una chapa, los primeros casos son de una chapa, donde tienen distintas condiciones de empotramiento. Siempre es importante conocer cuáles son las condiciones de empotramiento, y sobre esas condiciones de empotramiento poner los vínculos. Este es un apoyo de tercera especie, entonces las reacciones son vínculos horizontales, verticales y momentos, ¿sí? Siempre voy a tener, cuando tengo un vínculo de tercera especie, estos son mis condicionantes. Y sobre estos condicionantes, yo voy a analizar la estructura de tal manera de determinar cuáles son estas reacciones. ¿Cómo lo voy a determinar? A partir, como tengo una chapa, son 3 grados de libertad, son 3 incógnitas, y por lo tanto, para saber si la estructura es estable, si es isostática, si está en equilibrio, perdón, si está en equilibrio, no si es estable, yo tengo que plantear la sumatoria de fuerzas en X, en Y y de momento, ¿sí? No quiero impedir, es la única forma que tengo la única condición, sumatoria de fuerzas en X, en Y y de momento, lo único que puedo plantear. ¿Alguien me puede decir? Las relativas también puedes plantear. Sí. Acá no hay relativas. ¿Podría ser una de proyección y 2 de momento? Claro. ¿O 3 de momento?
¿No? ¿Qué pasa? Sí, No, no sé, perdón, capaz era la segunda nomás. claro. Es con 2 de momentos y una de proyección, ¿sí? Bien. Yo lo que tengo que tratar es de lograr, de plantear bueno, el equilibrio de todo. Entonces tengo que plantear, descomponer las fuerzas, ¿sí? Descompongo las fuerzas y planteo las ecuaciones de equilibrio. Lo que tengo que lograr es el equilibrio y despejar las incógnitas, ¿sí? Bien, con esta, más allá de que esté inclinado, quiero tratar de hacerlo rápido, más allá de que esté inclinado, no importa, ¿sí? No, para las reacciones a mí lo que me importa son los vínculos que tengo, ¿sí? En este caso un vínculo doble y un vínculo simple. Con el vínculo doble, 2 reacciones, vínculo simple, 1 reacción, y con ella también voy a plantear las 3 ecuaciones, ¿sí? Yo lo que quiero lograr, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, que la estructura no se desplace, ¿sí? No se desplace ni gire. Entonces, siempre tengo que plantear estas condiciones. Podría plantear una otra verificando en un punto cualquiera, verificando que el momento sea igual a 0, ¿sí? Porque yo sé que en cualquier punto la condición es que sea igual a 0. Esta es la que puede cambiar, que podemos tomar en cualquier punto, ¿sí? Bien. Después aparece en el otro grupo que nosotros podemos tener, que es sistema de varias chapas, en este caso de 2 chapas. Y en este caso, cuando tengo sistema de varias chapas, presten atención, ¿qué sucede acá? Yo tengo un vínculo doble, tengo 2 chapas, grado de libertad son 6 grados de libertad, vínculos externos 2, que es un mecanismo de corte, que lo que permite es un movimiento perpendicular a la barra, y 2 vínculos dobles, ¿sí? Entonces, se presume isostática, pero, bueno, ahora eso para hacer el balance y para poder trabajar. Y como no están alineados, ¿sí? Esto tiene una articulación impropia que están en este sentido. Estas 2 no están alineadas, la estructura es estable. ¿Qué hubiese ocurrido si esta pata hubiese sido más larga? Como al estar alineados, la estructura se hubiese hubiese permitido el giro relativo. Bien, ¿qué más? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Tengo acá, bueno, estas son las otras formas de mecanismos que podemos encontrar. En este caso tenemos un mecanismo de corte, podemos tener un mecanismo axil o una rótula, ¿sí? En este caso lo que tenemos que plantear son las reacciones que suceden en el vínculo. Tengo 4 reacciones, por lo tanto tendría que plantear 4 condiciones. Las 4 condiciones serían siempre las mismas. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en cualquier punto de la estructura, ¿sí? Y me falta una más, porque tengo 4 incógnitas. La cuarta incógnita es la que me restringe la que tengo que restringir el movimiento de este vínculo. En este caso es un movimiento vertical, por lo tanto tengo que restringir, no tienen que pasar fuerzas en Y, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación que tengo que plantear, sumatoria de fuerzas en Y, de un lado de la estructura o del otro lado de la estructura. En este caso les presento una que es de la chapa 2, ¿sí? Y en la chapa 2, si prestan atención, la única fuerza vertical que aparece es B sub B, ¿sí? La única fuerza vertical. Entonces ahí ya sé, B sub B es igual a 0, y planteando sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y sumatoria de momento en cualquier punto de la estructura, puedo lograr establecer mis incógnitas. Bueno, yo esto es lo que sigue, lo que tienen ustedes, marcos cerrados, pero ahora voy a dejar que pasen ustedes si alguno tiene alguna consulta de esto, o ya pasan a trabajar con los ayudantes. De mi parte, ninguna consulta. Bueno, esta es larga, pero es
relativamente es una linda práctica para hacer. Esta es la última práctica que corresponde al trabajo práctico, al primer parcial, ¿sí? Primer parcial es trabajo práctico 1, 2 y 3, así que ya dentro de poco ya tenemos el primer parcial, ¿sí? Bueno, gente, nos estamos viendo, suerte. Dejo de grabar. Chao, profe. Chau, chau. Genial, gracias. Hasta luego. Saludito. Chao, hasta luego. Chau. Chao, gracias.